Algún recuerdo limitado y menguante de Herbert Ashe, ingeniero de los ferrocarriles del sur, persiste en el hotel de Androgé entre las efusivas madreselvas y en el fondo ilusorio de los espejos. En vida padeció de irrealidad, como tantos ingleses. Muerto no es siquiera el fantasma que ya era entonces. Era alto y desganado, y su cansada barba rectangular había sido roja. Entiendo que era viudo, sin hijos. Cada tantos años iba a Inglaterra a visitar, juzgo por unas fotografías que nos mostró, un reloj de sol y unos robles. Mi padre había estrechado con él, el verbo es excesivo, una de esas amistades inglesas que empiezan por excluir la confidencia y que muy pronto omiten el diálogo. Solían ejercer un intercambio de libros y de periódicos, solían batirse al ajedrez taciturnamente. Lo recuerdo en el corredor del hotel con un libro de matemáticas en la mano, mirando a veces los colores irrecuperables del cielo. Una tarde hablamos del sistema duodecimal de numeración, en el que el 12 se escribe 1-0. Ashe dijo que precisamente estaba trasladando no sé qué tablas duodecimales a sexagesimales, en las que 60 se escribe 1-0. Agregó que ese trabajo le había sido encargado por un noruego, en Río Grande do Sul. 8 años que lo conocíamos y no había mencionado nunca su estadía en esa región. Hablamos de vida pastoril, de capangas, de la etimología brasilera de la palabra gaucho, que algunos viejos orientales todavía pronuncian gaucho, y nada más se dijo, Dios me perdone, de funciones duodecimales. En septiembre de 1937, no estábamos nosotros en el hotel, Herbert Ashe murió de la rotura de un aneurisma. Días antes había recibido del Brasil un paquete sellado y certificado. Era un libro en octavo mayor. Ashe lo dejó en el bar, donde meses después lo encontré. Me puse a hojearlo y sentí un vértigo asombrado y ligero que no describiré, porque esta no es la historia de mis emociones, sino de Ukbar y Tlön y Orbis Tertius. En una noche del Islam, que se llama la Noche de las Noches, se abren de par en par las secretas puertas del cielo y es más dulce el agua en los cántaros. Si esas puertas se abrieran, no sentiría lo que en esa tarde sentí. El libro estaba redactado en inglés y lo integraban 1001 páginas. En el amarillo lomo de cuero leí estas curiosas palabras que la falsa carátula repetía. A First Encyclopedia of Law, volumen 11, Clare to Young. No había indicación de fecha ni de lugar. En la primera página, en una hoja de papel de cera que cubría una de las láminas de colores, había estampado un óvalo azul con esta inscripción: Orbis Tertius. Hacía 2 años que yo había descubierto en un tomo de cierta enciclopedia pirática una somera descripción de un falso país. Ahora me deparaba el azar algo más precioso y más arduo. Ahora tenía en las manos un vasto fragmento metódico de la historia total de un planeta desconocido, con sus arquitecturas y sus barajas, con el pavor de sus mitologías y el rumor de sus lenguas, con sus emperadores y sus mares, con sus minerales y sus pájaros y sus peces, con su álgebra y su fuego, con su controversia teológica y metafísica. Todo ello articulado, coherente, sin visible propósito doctrinal o tono paródico. En el 11º tomo de que hablo hay alusiones a tomos ulteriores y precedentes. Néstor Ibarra, en un artículo ya clásico de la NRF, ha negado que existen esos aláteres. Ezequiel Martínez Estrada y Drew La Rochelle han refutado, quizás victoriosamente, esa duda. El hecho es que hasta ahora las pesquisas más diligentes han sido estériles. En vano hemos desordenado las bibliotecas de las 2 Américas y de Europa. Alfonso Reyes, harto de estas fatigas subalternas de índole policial, propone que entre todos acometamos la obra de reconstruir los muchos y macizos tomos que faltan. Exxon Nemo. Calcula entre veras y burlas que una generación de celonistas puede bastar. Ese arriesgado cómputo nos retrae al problema fundamental. ¿Quiénes inventaron a Tlön? El plural es inevitable, porque la hipótesis de un solo inventor, de un infinito Leibniz obrando en la tiniebla y la modestia, ha sido descartada unánimemente. Se conjetura que este Brave New World es obra de una sociedad secreta de astrónomos, de biólogos, de ingenieros, de metafísicos, de poetas, de químicos, de algebristas, de moralistas, de pintores, de geómetras, dirigidos por un oscuro hombre de genio. Abundan individuos que dominan esas disciplinas diversas, pero no los capaces de invención y menos los capaces de subordinar la invención a un riguroso plan sistemático. Ese plan es tan vasto que la contribución de cada escritor es infinitesimal. Al principio se creyó que Tlön era un mero caos.
una irresponsable licencia de la imaginación. Ahora se sabe que es un cosmos y las íntimas leyes que lo rigen han sido formuladas, siquiera en modo provisional. Básteme recordar que las contradicciones aparentes del 11º tomo son la piedra fundamental de la prueba de que existen los otros. Tan lúcido y tan justo es el orden que se ha observado en él. Las revistas populares han divulgado, con perdonable exceso, la zoología y la topografía de Tlön. Yo pienso que sus tigres transparentes y sus torres de sangre no merecen, tal vez, la continua atención de todos los hombres. Yo me atrevo a pedir unos minutos para su concepto del universo. Hume notó para siempre que los argumentos de Berkeley no admiten la menor réplica y no causan la menor convicción. Ese dictamen es del todo verídico en su aplicación a la Tierra, del todo falso en Tlön. Las naciones de ese planeta son congénitamente idealistas. Su lenguaje y las derivaciones de su lenguaje, la religión, las letras, la metafísica, presuponen el idealismo. El mundo para ellos no es un concurso de objetos en el espacio, es una serie heterogénea de actos independientes. Es sucesivo, temporal, no espacial. No hay sustantivos en la conjetural Ursprache de Tlön, de la que proceden los idiomas actuales y los dialectos. Hay verbos impersonales, calificados por sufijos o prefijos monosilábicos de valor adverbial. Por ejemplo, no hay palabra que corresponda a la palabra luna, pero hay un verbo que sería en español lunecer o lunar. Surgió la luna sobre el río, se dice clor ufang axaxax no, o sea, en su orden, hacia arriba, upward, detrás del duradero fluir, luneció. Sul solar traduce con brevedad, upa tras prefluyue lunó, upward behind the outstreaming is moved. Lo anterior se refiere a los idiomas del hemisferio austral. En los del hemisferio boreal, de cuya Ursprache hay muy pocos datos en el 11º tomo. La célula primordial no es el verbo, sino el adjetivo monosilábico. El sustantivo se forma por acumulación de adjetivos. No se dice luna, se dice aéreo claro sobre oscuro redondo o anaranjado tenue del cielo o cualquier otra agregación. En el caso elegido, la masa de adjetivos corresponde a un objeto real. El hecho es puramente fortuito. En la literatura de este hemisferio, como en el mundo subsistente de Meinong, abundan los objetos ideales, convocados y disueltos en un momento, según las necesidades poéticas. Los determina a veces la mera simultaneidad. Hay objetos compuestos de dos términos, uno de carácter visual y otro auditivo. El color del naciente y el remoto grito de un pájaro. Los hay de muchos, el sol y el agua contra el pecho del nadador, el vago rosa trémulo que se ve con los ojos cerrados, la sensación de quien se deja llevar por un río y también por el sueño. Esos objetos de segundo grado pueden combinarse con otros. El proceso, mediante ciertas abreviaturas, es prácticamente infinito. Hay poemas famosos compuestos de una sola enorme palabra. Esta palabra integra un objeto poético creado por el autor. El hecho de que nadie crea en la realidad de los sustantivos hace, paradójicamente, que sea interminable su número. Los idiomas del hemisferio boreal de Tlön poseen todos los nombres de las lenguas indoeuropeas y otros muchos más. No es exagerado afirmar que la cultura clásica de Tlön comprende una sola disciplina, la psicología. Las otras están subordinadas a ella. He dicho que los hombres de ese planeta conciben el universo como una serie de procesos mentales que no se desenvuelven en el espacio, sino de modo sucesivo en el tiempo. Spinoza atribuye a su inagotable divinidad los atributos de la extensión y del pensamiento. Nadie comprendería en Tlön la yuxtaposición del primero, que solo es típico de ciertos estados, y del segundo, que es un sinónimo perfecto del cosmos. Dicho sea con otras palabras, no conciben que lo espacial perdure en el tiempo. La percepción de una humareda en el horizonte y después del campo incendiado y después del cigarro a medio apagar que produjo la quemazón es considerado un ejemplo de asociación de ideas. Este monismo o idealismo total invalida la ciencia. Explicar o juzgar un hecho es unirlo a otro. Esa vinculación en Tlön es un estado posterior del sujeto que no puede afectar o iluminar el estado anterior. Todo estado mental es irreductible. El mero hecho de nombrarlo, de clasificarlo, importa un falseo. De ello cabría deducir que no hay ciencias en Tlön, ni siquiera razonamientos. La paradójica verdad es que existen en casi innumerable número. Con las filosofías acontece lo que acontece con los sustantivos en el hemisferio boreal.
El hecho de que toda filosofía sea de antemano un juego dialéctico, una Philosophie des Alls Ob, ha contribuido a multiplicarlas. Abundan los sistemas increíbles, pero de arquitectura agradable o de tipo sensacional. Los metafísicos de Tlön no buscan la verdad, ni siquiera la verosimilitud, buscan el asombro. Juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. Saben que un sistema no es otra cosa que la subordinación de todos los aspectos del universo a uno cualquiera de ellos. Hasta la frase todos los aspectos es rechazable porque supone la imposible edición del instante presente y de los pretéritos. Tampoco es lícito el plural, los pretéritos, porque supone otra operación imposible. Una de las escuelas de Tlön llega a negar el tiempo, razona que el presente es indefinido, que el futuro no tiene realidad sino como esperanza presente y que el pasado no tiene realidad sino como recuerdo presente. Nota al pie de página. Russell, The Analysis of Mind, supone que el planeta ha sido creado hace pocos minutos, provisto de una humanidad que recuerda un pasado ilusorio. Otra escuela declara que ha transcurrido ya todo el tiempo y que nuestra vida es apenas el recuerdo o reflejo crepuscular y sin duda falseado y mutilado de un proceso irrecuperable. Otra, que la historia del universo y en ellas nuestras vidas y el más tenue detalle de nuestras vidas es la escritura que produce un Dios subalterno para entenderse con un demonio. Otra, que el universo es comparable a esas criptografías en las que no valen todos los símbolos y que solo es verdad lo que sucede cada 300 noches. Otra, que mientras dormimos aquí estamos despiertos en otro lado y que así cada hombre es dos hombres. Entre las doctrinas de Tlön ninguna ha merecido tanto escándalo como el materialismo. Algunos pensadores lo han formulado con menos claridad que fervor, como quien adelanta una paradoja. Para facilitar el entendimiento de esa tesis inconcebible, un heresiarca del siglo XI, nota al pie de página, siglo de acuerdo con el sistema duodecimal significa un periodo de 144 años, ideó el sofisma de las 9 monedas de cobre, cuyo renombre escandaloso equivale en Tlön al de las aporías eleáticas. De este razonamiento especioso hay muchas versiones, que varían el número de monedas y el número de hallazgos. He aquí la más común. El martes, X atraviesa un camino desierto y pierde 9 monedas de cobre. El jueves, Y encuentra en el camino 4 monedas, algo herrumbradas por la lluvia del miércoles. El viernes, Z descubre 3 monedas en el camino. El viernes de mañana, X encuentra 2 monedas en el corredor de su casa. El heresiarca quería deducir de esta historia la realidad y de la continuidad de las 9 monedas recuperadas. Es absurdo, afirmaba, imaginar que 4 de las monedas no han existido entre el martes y el jueves, 3 entre el martes y la tarde del viernes, 2 entre el martes y la madrugada del viernes. Es lógico pensar que han existido, siquiera de algún modo secreto, de comprensión vedada a los hombres en todos los momentos de esos 3 plazos. El lenguaje de Tlön se resistía a formular esa paradoja. Los más no la entendieron. Los defensores del sentido común se limitaron al principio a negar la veracidad de la anécdota. Repitieron que era una falacia verbal basada en el empleo temerario de 2 voces neológicas, no autorizadas por el uso y ajenas a todo el pensamiento severo. Los verbos encontrar y perder, que comportan una petición de principio porque presuponen la identidad de las 9 primeras monedas y de las últimas. Recordaron que todo sustantivo, hombre, moneda, jueves, miércoles, lluvia, solo tiene un valor metafórico. Denunciaron la pérfida circunstancia, algo herrumbradas por la lluvia del miércoles, que presupone lo que se trata de demostrar, la persistencia de las 4 monedas entre el jueves y el martes. Explicaron que una cosa es igualdad y otra identidad, y formularon una especie de reductio ad absurdum. O sea, el caso hipotético de 9 hombres que en 9 sucesivas noches padecen un vivo dolor. ¿No sería ridículo pretender que ese dolor es el mismo? Dijeron que al heresiarca no le movía sino el blasfematorio propósito de atribuir la divina categoría de ser a unas simples monedas y que a veces negaba la pluralidad y otras no. Argumentaron, si la igualdad comporta la identidad, habría que admitir asimismo que las 9 monedas son una sola. Increíblemente, esas refutaciones no resultaron definitivas. A los 100 años de enunciado el problema, un pensador no menos brillante que el heresiarca, pero de tradición ortodoxa, formuló una hipótesis muy audaz. Esta conjetura feliz afirma que hay un solo sujeto,
que ese sujeto indivisible es cada uno de los seres del universo y que esos son los órganos y máscaras de la divinidad. X es Y y es Z. Z descubre 3 monedas porque recuerda que se le perdieron a X. X encuentra 2 en el corredor porque recuerda que han sido recuperadas las otras. El 11º tomo deja entender que 3 razones capitales determinaron la victoria total de ese panteísmo idealista. La primera, el repudio del solipsismo. La segunda, la posibilidad de conservar la base psicológica de las ciencias. La tercera, la posibilidad de conservar el culto de los dioses. Schopenhauer, el apasionado y lúcido Schopenhauer, formula una doctrina muy parecida en el primer volumen de Parerga and Paralipomena. La geometría de Tlön comprende 2 disciplinas algo distintas, la visual y la táctil. La última corresponde a la nuestra y la subordinan a la primera. La base de la geometría visual es la superficie, no el punto. Esta geometría desconoce las paralelas y declara que el hombre que se desplaza modifica las formas que lo circundan. La base de su aritmética es la noción de números indefinidos. Acentúan la importancia de los conceptos de mayor y menor que nuestros matemáticos simbolizan por más y por menos. Afirman que la operación de contar modifica las cantidades y las convierte de indefinidas en definidas. El hecho de que varios individuos que cuentan una misma cantidad logran un resultado igual es para los psicólogos un ejemplo de asociación de ideas o de buen ejercicio de la memoria. Ya sabemos que en Tlön el sujeto del conocimiento es uno y eterno. En los hábitos literarios también es todopoderosa la idea de un sujeto único. Es raro que los libros estén firmados. No existe el concepto del plagio. Se ha establecido que todas las obras son obra de un solo autor, que es intemporal y es anónimo. La crítica suele inventar autores. Elige 2 obras disímiles, el Tao Te Ching y las Mil y una Noche, digamos. Las atribuye a un mismo escritor y luego determina con probidad la psicología de ese interesante homme de lettres. También son distintos los libros. Los de ficción abarcan un solo argumento con todas las permutaciones imaginables. Los de naturaleza filosófica invariablemente contienen la tesis y la antítesis, el riguroso pro y el contra de una doctrina. Un libro que no encierra su contralibro es considerado incompleto. Siglos y siglos de idealismo no han dejado de influir en la realidad. No es infrecuente en las regiones más antiguas de Tlön la duplicación de objetos perdidos. 2 personas buscan un lápiz. La primera lo encuentra y no dice nada. La segunda encuentra un segundo lápiz no menos real, pero más ajustado a su expectativa. Esos objetos secundarios se llaman Ronir y son, aunque de forma desairada, un poco más largos. Hasta hace poco los Ronir fueron hijos causales de la distracción y el olvido. Parece mentira que su metódica producción cuente apenas 100 años, pero así lo declara el 11º tomo. Los primeros intentos fueron estériles. El modus operandi, sin embargo, parece recordación. El director de una de las cárceles del estado comunicó a los presos que en el antiguo lecho de un río había ciertos sepulcros y prometió la libertad a quienes trajeran un hallazgo importante. Durante los meses que precedieron a la excavación, les mostraron láminas fotográficas de lo que iban a hallar. Este primer intento probó que la esperanza y la avidez pueden inhibir. Una semana de trabajo con la pala y el pico no logró exhumar otro ron que una rueda herrumbrada de fecha posterior al experimento. Este se mantuvo secreto y se repitió después en 4 colegios. En 3 fue casi total el fracaso. En el cuarto, cuyo director murió casualmente durante las primeras excavaciones, los discípulos exhumaron o produjeron una máscara de oro, una espada arcaica, 2 o 3 ánforas de barro y el verdinoso y mutilado torso de un rey con una inscripción en el pecho que no se lograron descifrar. Así se descubrió la improcedencia de testigos que conocieron la naturaleza experimental de la búsqueda. Las investigaciones en masa producen objetos contradictorios. Ahora se prefieren los trabajos individuales y casi improvisados. La metódica elaboración de Ronir, dice el 11º tomo, ha prestado servicios prodigiosos a los arqueólogos. Ha permitido interrogar y hasta modificar el pasado, que ahora no es menos plástico y menos dócil que el porvenir. Hecho curioso, los Ronir de segundo y de tercer grado, los Ronir derivados del otro Ron, los Ron derivados del Ron de un Ron, exageran las aberraciones del inicial. Los de quinto son casi uniformes, los de noveno se confunden con los de segundo, los de undécimo, los de noveno se confunden con...
En los de undécimo hay una pureza de líneas que los originales no tienen. El proceso es periódico. El ron de duodécimo grado ya empieza a decaer. Más extraño y más puro que todo ron es a veces el ur, la cosa producida por la sugestión, el objeto educido por la esperanza. La gran máscara de oro que he mencionado es un ilustre ejemplo. Las cosas se duplican en tlón, propenden asimismo a borrarse y a perder los detalles cuando los olvida la gente. Es clásico el ejemplo de un umbral que perduró mientras lo visitaba un mendigo y que se perdió de vista a su muerte. A veces unos pájaros, un caballo, han salvado las ruinas de un anfiteatro. Salto Oriental, 1940.